Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta jornada de debate legislativo 2017, organizado en forma conjunta por la Universidad Nacional de la Patagonia a través de la carrera de licenciatura en Ciencia Política, junto a la Secretaría de Extensión de la Universidad y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades. Quienes creemos que la palabra es el camino para la construcción ciudadana, para sembrar las raíces de la región que soñamos, valoramos este tipo de instancias. Así es que en principio el agradecimiento para los 5 candidatos que han aceptado venir a debatir esta tarde. Ellos son Gustavo Mena por Cambiemos, Ricardo Fuello por el Frente para la Victoria, Emilce Saavedra por el MST, Gloria Sáez, Partido Obrero, y Paula Mamani, Partido del Trabajo y del Pueblo. Un aplauso para ellos, por favor, por estar presentes aquí. Y le vamos a pedir a nuestro anfitrión, el rector de la Universidad, Alberto Ayape, para que dé unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer la presencia de todos ustedes en nuestra universidad. Saben que para nosotros siempre es un honor que el pueblo en general y en particular de Comodoro Rivadavia esté presente en eventos de esta naturaleza. También agradecer a los organizadores. Sabemos que los organizadores fueron el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Agradecer en especial a su directora Analía Or y también a la codirectora Maite Ortega. A la Secretaría de Extensión Universitaria de Rectorado, agradecer al secretario de Extensión Diego Lazzarone y a la Facultad de Humanidades, que es de donde surge, digamos, también la iniciativa, en la persona de su decana, Graciela Iturrioz. Creo que es muy importante, digamos, poder realizar este tipo de eventos en nuestra universidad. Sabemos que los compañeros que están realizando en este momento su tarea para poder ejercer luego ese derecho, ese mandato que les va a dar el pueblo, están haciendo su tarea y haciendo su campaña en todo el territorio de la provincia de Chubut, y espero que estén cómodos acá en la universidad para realizar el presente debate. Sabemos que la política es el eje fundamental de todo proceso de construcción, tanto a nivel de las instituciones como a nivel de las sociedades. Sin la política no hay nada. Sin embargo, también sabemos que hay una especie de denigración de la política. Hay como una especie de sesgo negativo acerca de la política, como que es una mala palabra, afuera y adentro. Y yo creo que sin la política es imposible construir. Por eso el gran desafío que tenemos todos, y en particular los candidatos que acá representan a las distintas opiniones y ideologías del pueblo, es defender esa posibilidad de revalorizar la política y que no tenga ese sesgo negativo como a veces lo tiene en muchas instituciones, quizás también en instituciones como la nuestra. Siempre hay un pronunciamiento político. No importa si es de un partido o no. Si alguien dice que es apolítico, eso es un pronunciamiento político. Si alguien se presenta como que carece de ideología o que no quiere manifestar su ideología en una institución, en una sociedad, también eso es un pronunciamiento político. O sea que la política está en todos lados. El ser neutral también constituye un posicionamiento político. Entendemos entonces, por lo tanto, que la función de todos nosotros, y en especial de los candidatos, es revalorizar la política. Yo creo que esa es una cuestión fundamental en la que todos debemos estar embarcados. En este caso celebro y agradezco esta feliz iniciativa, que es apropiada, esta iniciativa de los debates, para llegar al gran público. Para llegar al gran público, yo creo que los debates son la figura apropiada que permite dar a conocer las ideas y permite también esa ida y vuelta de preguntas y respuestas con los candidatos. Pero por supuesto que no en todos los casos. Creo que poco aporta los debates cuando se hablan, ¿no es cierto?, de situaciones en donde el voto es indirecto y en donde nos manejamos con colegios electorales, como es el caso de la universidad, en donde las cuestiones están cerradas a través de los colegios electorales. Finalmente, bueno, despedirme de todos ustedes. Espero que sea en el clima de armonía que se desarrolle el debate y deseo que sea para todos una buena jornada. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Le vamos a pedir a la decana de la Facultad de Humanidades, Graciela Iturrioz, también a que pronuncie unas palabras breves de bienvenida. No tengo demasiado más que agregar a lo dicho por el señor rector. En nombre de la Facultad de Humanidades, agradecer la presencia de todos
y sobre todo reconocer el enorme trabajo del Departamento de Ciencia Política, esa carrera que nos pone frente a estos desafíos, que es la de generar el debate democrático. Se hace política de esta manera también, debatiendo, pensando conocimientos que tengan que ver con lo político. Se hace política pensando en el cuidado de los estudiantes, en la actualización de los planes de estudio y tantas otras cosas que hacemos en la universidad. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí y les auguro la mejor experiencia. Muchas gracias. La licenciada Analía Or, directora de Licenciatura en Ciencias. Hice algo que nunca hago, que es escribir lo que voy a decir para no olvidarme de nada. En nombre del Departamento de Ciencia Política quisiera agradecer a todos y cada uno de los actores institucionales y sociales que hicieron posible este debate, a la Facultad de Ingeniería por permitirnos disponer de este aula, al Rectorado por su acompañamiento, así como a la Facultad de Humanidades en sus distintas áreas, muy especialmente a mis compañeras Susana Vidós y María Teresa Ortega, a nuestros estudiantes y a todo el equipo de ADN Sur, con quienes emprendimos una iniciativa que se apoya en una convicción profundamente democrática y plural. Asimismo, quisiera agradecer a los y las candidatas presentes, quienes se comprometieron a participar desde los primeros momentos de la organización del debate, incluso antes de acordar los detalles, temas y tiempos. De este modo, sostuvimos en conjunto el objetivo de lograr una instancia de diálogo y expresión como esta. Cabe destacar que las invitaciones se realizaron a todos los y las candidatas por igual, con varias semanas de antelación. Desde el Departamento de Ciencia Política, a través del proyecto Más Ciudadanos, consideramos que nuestra tarea de extensión debe centrarse en la construcción de ciudadanía. Desde esa mirada promovimos este debate y seguramente promoveremos otros en los distintos procesos electorales. Como todo trabajo colectivo, su éxito dependerá de nuestro compromiso y respeto mutuo. Gracias a todos por hacerlo posible. Muchas gracias. Esto se va a dividir en 4 ejes temáticos, con 2 preguntas por cada eje. Vamos a hacer el primer sorteo simplemente para establecer el orden de respuestas. Mientras tanto, le pido a mi colega Ana Tronfi una breve reflexión como directora de la agencia ADN Sur que está transmitiendo este debate. Bueno, buenas tardes. Ya ha sido todo dicho. Falta que nos trae como ADN Sur aquí la convicción de que la palabra vale. La palabra de los candidatos vale el debate y vale como pilar de lo que esencialmente ha dicho aquí la licenciada Or, que es construir ciudadanía. Van a poder ver el debate después, nosotros vamos a procesar la información, cada una de las opiniones de los candidatos. Ya hay un streaming en vivo, hay un hashtag, debate de candidatos, #Chubut, ¿sí? En donde ustedes van a poder ir siguiendo las instancias de este debate, un streaming en vivo y por supuesto después vamos a tener colgado en nuestro propio sitio www.adnsur.com.ar el debate completo y allí van a encontrar también alguna información procesada con relación a lo que hoy van a escuchar en este debate. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El primer eje de este debate tiene que ver con economía. La consulta es para quien haya obtenido el número 1, no vi quién es, Ricardo. En vistas a una posible reforma de la estructura tributaria del país, ¿qué cambios considera que debería contemplar esa reforma en dirección a diversificar la estructura productiva de la región? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañar a la universidad por la iniciativa y a todos los que han venido a acompañar desde sus distintas posiciones o ideologías este debate. Y un saludo cordial a todos los que han aceptado el desafío de estar aquí presentes. Bien. Debemos establecer el contexto provincial en que nos encontramos a la hora de hablar de reforma tributaria. Carece sentido de hablar de reformas que pueden beneficiar a alguna persona o algún grupo, como el caso de una disminución en el caso de la eliminación del impuesto al cheque o de una disminución del impuesto al cheque, cuando nos encontramos en una cuenca que ha sido destrozada por una política del gobierno nacional que ha puesto su mira exclusivamente en marco de petróleo y gas en Neuquén.
y en consecuencia ha eliminado los subsidios que existían para esta zona que hacían viable la actividad motora del desarrollo chubutense. En paralelo se ha achicado la actividad portuaria al eliminar la quita de reembolsos con la quita de reembolsos por puertos patagónicos. Este gobierno hay que mirar el presupuesto. Dicen que el presupuesto marca la vida de las personas a partir de quien ejerce el poder. Este gobierno en su presupuesto solo aumenta el pago de servicios de la deuda externa y busca mejorar los beneficios para los ricos y poderosos, eliminando retenciones de exportaciones para las multinacionales. En su versión más benévola, dice que va a agravar la renta financiera. Bien, esto es mentira, algo a lo que se están haciendo habitué. Porque a quien ataca es a los pequeños ahorristas, que ¿quiénes son? El impuesto que van a aplicar es el impuesto a los plazos fijos. Va a atacar los plazos fijos, por favor, porque soy el primero. Ataca los plazos fijos, que es donde se refugian precisamente los pequeños ahorristas que han sido atacados por una inflación que los devora. Gracias, nosotros proponemos, hago la propuesta y ya termino, fomentar medidas que alienten la inversión y el consumo, que incluyan incentivos fiscales como exhibición de tributos para industrias estratégicas que se radiquen en la zona, disminución de cargas patronales para empresas que incrementen su planta de personal y con una escala diferenciada de impuestos a las ganancias de las pymes. A respetar el tiempo, porque si no es una falta de respeto para todos. Después, al final, tienen 3 minutos para redondear. Traten de aprovechar el tiempo para que esto no quede incompleto. El PTP presentó un proyecto de reforma tributaria denominada Ley de Emergencia Impositiva, presentado a la legislatura por varias organizaciones durante la lucha docente de 77 días durante el año 2013 y nuevamente presentada por el PTP a la legislatura y a 7 municipios en el 2015. Este proyecto se basa en el principio que paguen más los que se llevan y se benefician con las riquezas naturales de Chubut. Y se basa en los siguientes puntos. 1. Eliminación del IVA de los productos de la canasta familiar, beneficiando a los desocupados, trabajadores, amas de casa, jubilados y pensionados. 2. Eliminación de impuestos a las ganancias a todos los trabajadores, activos y pasivos, ya que el salario no es ganancia. 3. Impuesto especial a las exportaciones a las 10 principales empresas, Pan American Energy, Aluar, Benetton, Pesqueras, etc. 4. Impuesto especial del 5% a la facturación de las 20 principales empresas que facturen más en la provincia a través del impuesto Ingresos Brutos Provincial. 5. Impuesto de sellos, que todos los contratos petroleros y otros paguen el impuesto. 6. Impuesto inmobiliario rural, que los principales terratenientes de la provincia del Chubut paguen, comenzando por Benetton. 9. Que los casinos y demás casas de juego ubicados en la provincia, Cristóbal López y otros, paguen un impuesto especial del 15% sobre el juego. 10. Que la empresa Aluar pague regalías hidroeléctricas principalmente a la zona cordillerana con un precio del kilowatts sin subsidio. Con todos los fondos así obtenidos a través de esta ley impositiva, 30 segundos. Se creará un fondo especial administrado por las organizaciones y así resolver trabajo, techo, tierra, salud, educación, créditos a la pequeña y mediana empresa del campo y la ciudad y soberanía nacional en una patria nueva. A la pregunta específica, creemos que hay que hacer una reforma tributaria, no sé si tengo una reforma tributaria de fondo que compromete al Estado nacional y también a las provincias. Ustedes saben que somos un Estado federal, entonces hay poderes tributarios compartidos. Creemos que hay que revisar el impuesto a las ganancias porque efectivamente tiene una escala que es absolutamente injusta, en donde todo el mundo cae directamente en la alícuota del 35%. Creemos que no puede recaer la estructura tributaria o el peso de la estructura tributaria sobre los impuestos al consumo. Hay que hacer una revisión del IVA, que además ha ido aumentando su alícuota a través de los años, generando además un impuesto que es el más regresivo de todos como eje de la política tributaria. Pero también hay que poner la mirada en otros impuestos distorsivos creados con carácter provisorio, como también lo fueron, de hecho, el impuesto a las ganancias, con una provisoriedad que tiene 70 años al día de la fecha, y me refiero al impuesto al cheque,
que es un impuesto que fue ideado para superar una situación de emergencia, pero que llegó para quedarse y que contradice la orientación de generar mayor bancarización de la economía para evitar lavado de dinero y otras figuras de evasión tributaria. Pero también creemos que a nivel provincial hay que generar, a nivel de las provincias, el impuesto a los ingresos brutos es tal vez el que genera más distorsión, porque ataca directamente lo que es la facturación a todos por igual y sin tener en cuenta si ese comercio, si esa pequeña industria tiene realmente ganancias. Y se ha hablado acá de sellos, y lo comparto, porque aquí vamos a volver seguramente sobre el tema, si es que se ha tirado acá el tema de la política petrolera, pero increíblemente el impuesto de sellos está vigente para cualquier tipo de contrato, pero aquí, donde se renegociaron a 40 años, durante los gobiernos de Das Neves, de Martín Bussi, las concesiones petroleras sin licitación, se eximió el pago del impuesto de sellos en estos contratos, generando una pérdida para el Estado provincial de miles de millones de pesos. Número 4, centrándonos en la reforma tributaria, Emilce Saavedra, del MST. Bueno, a ver, lo puedo sacar. Agarrarlo con el dedo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a todos los candidatos y a mí en esta instancia democrática. Bueno, lamento que no esté Arcioni en primer lugar y el otro candidato del Partido Socialista Auténtico. Me parece que tendrían que haber estado. Y quiero mencionar dos cositas antes de responder que me parecen súper importantes. Se va el tiempo para la respuesta. Sí, es cortito. Quiero que insto a todos los candidatos a que nos pronunciemos a favor de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y también que nos pronunciemos en rechazo a la decisión que tomó el Senado en aprobar el ingreso de las tropas extranjeras a nuestra provincia. Me parece que es muy importante que nos pronunciemos sobre eso. En cuanto a la reforma tributaria, como con todas las medidas que viene implementando Cambiemos, nosotros nos oponemos fuertemente. Queremos un cambio, sí, en la reforma tributaria, pero no del estilo de Cambiemos, sino una en beneficio de los trabajadores. Creo que el hilo conductor de una reforma tendría que ser en beneficio de las mujeres, de la juventud y de los trabajadores. Y en ese sentido, hay que anular el IVA en la canasta básica, que hoy nuestra canasta ronda los 29.000 pesos. Hay que anular el impuesto al salario, porque el salario no es ganancia. Hay que eliminar el impuesto a la jubilación porque nuestros abuelos no generan ganancia tampoco, y en ese sentido que paguen más los que más tienen. Hay que gravar la renta financiera, hay que ponerle fuertes impuestos especiales a los grandes grupos económicos, a las empresas mineras, a las empresas petroleras, a las empresas pesqueras, y creo que esas políticas tendrían que ser siempre en beneficio del pueblo y en contra de los grandes grupos económicos. Muchas gracias. Gloria Sáez, del Partido Obrero. Bueno, muchas gracias por la invitación. El gobierno de Cambiemos impuso durante todo este tiempo tarifazos de gas, luz, transporte, redujo impuestos y retenciones a los exportadores, a las mineras, a las grandes empresas, y planea una reforma impositiva que tiene que ver con una descarga del ajuste directamente en el pueblo trabajador. Entonces nosotros planteamos como Partido Obrero el revés de la cuestión. Esto es que todos los impuestos, esta modificación impositiva grave a las grandes riquezas y a los grandes capitales con un impuesto, con una carga impositiva progresiva a los grandes capitales, porque estamos en presencia de un sistema regresivo donde el salario promedio nacional, un trabajador paga casi ya el 50% de su salario en impuestos. Para esto queremos la eliminación total del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, porque efectivamente el salario no es ganancia, y también la eliminación del IVA o del impuesto al consumo completamente. También la nacionalización del comercio exterior para que constituya una palanca de reindustrialización nacional dirigida a la creación de nuevos empleos y por un plan económico en el que la clase trabajadora
sea la que oriente nuestra industrialización en el país. Creo que la carga impositiva debe estar en los que han generado la crisis en la que estamos sumergidos en estos momentos, y es la clase capitalista que durante todo este tiempo estuvo llevándose los recursos naturales de la provincia sin pagar nada o pagando chauchas y palitos, mientras el plato lo pagan los trabajadores, las mujeres y la juventud. Gracias. La segunda pregunta, todavía dentro del primer eje, vamos a mantener el mismo orden del primer sorteo. La pregunta es, las provincias están solicitando un nuevo régimen federal de impuestos que tenga en cuenta otros elementos para la distribución, más allá del criterio de población. ¿Cuáles serían, a su parecer, los criterios que deberían ser discutidos en una nueva ley que beneficie a la provincia? Comienza Ricardo Fuello con la recomendación de los 2 minutos. Ricardo. Después de la reforma impuesta durante el gobierno de Alfonsín, Chubut se transformó en la provincia de menor índice de coparticipación. Hubo 2 provincias que bajaron los índices de coparticipación respecto del régimen imperante desde el año 1973. Fueron Buenos Aires y Chubut. En este nuevo esquema de coparticipación federal debería considerarse, además del poblacional, el Producto Bruto Geográfico, esto es, lo que incluye todas las unidades dedicadas a la producción, estableciendo de esta manera un criterio devolutivo. Los niveles de producción de Chubut exceden el de muchísimas provincias que, sin embargo, con el régimen actual, reciben una coparticipación mucho mayor que nosotros. También en el análisis de la nueva coparticipación deberíamos tener en cuenta los incrementos de los costos por logística que tenemos los patagónicos. Y otra cuestión a tener muy en cuenta es respecto de los ATN. Se ha transformado, por su uso discrecional y no controlado, en una herramienta del Gobierno Nacional para beneficiar a los municipios y provincias que les son afines y castigar a los que no lo son, convirtiendo así en una política de disciplinamiento para aplicar premios y castigos en función de la obediencia debida que pretenden se lleve a cabo. Y ahí te devuelvo lo que me pasé antes. Gracias. Gracias. Paula Mamani, adelante. Bueno, a criterio del Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente Popular, tomando la relación nación-provincia, planteamos lo siguiente. Coparticipación federal de impuestos. Que la nación le devuelva a la provincia del Chubut el 15% que le debe. 2. Retenciones a las exportaciones. Por ejemplo, Aluar exporta el 70% de la producción y PAE es el mayor exportador petrolero del país, además de las exportaciones de pescado, lanas y otros productos. Nuestra propuesta es la coparticipación de las retenciones, ya que actualmente todo el esfuerzo de los trabajadores y el pueblo chubutense va totalmente a las arcas nacionales. 3. Reembolsos por puertos patagónicos. Proponemos reembolsos por puertos patagónicos diferenciados, apoyando los reembolsos a los pequeños y medianos productores cuyas producciones se exportan. Por otro lado, los reembolsos que cobraban empresas extranjeras como PAE y Aluar, que son centenares de millones de dólares, que se destinen a un fondo de apoyo a la construcción de viviendas populares administrada por las organizaciones sociales. Nada más. Gracias. El turno de Gustavo. El sistema de coparticipación federal nació ilegal en la década del 30 y le quitó a las provincias la potestad tributaria, que es peor que quitarle los recursos, porque le quitó ejercer la finalidad extrafiscal de los impuestos, es decir, usar los impuestos para incentivar o desalentar determinadas producciones. En la reforma constitucional del 94 se lo validó, se lo constitucionalizó, lo cual creo que es confirmar algo que terminó de destruir el federalismo argentino, porque genera esa dependencia de las provincias con el Estado central, y esto ha sido histórico y a través de todos los gobiernos. Más allá de que hoy es entonces una realidad, las pautas, respondiendo a la pregunta, son las que están fijadas en la Constitución, en el artículo 75, inciso 2, que dice tener en cuenta no solo criterios de población, sino también criterios de superficie, de equidad interjurisdiccional, de grado de desarrollo, de la necesidad de promover las economías regionales y el desarrollo humano. Y desde ese punto de vista, como la Constitución se hace cargo de que no está cumplido esto con el régimen de la Ley 23.548, que es la ley vigente, y que es un régimen todavía peor, porque a través de los pactos fiscales de la década del 90 se le fue quitando más a las provincias, y ni hablar cuando se privatizó el sistema de seguridad social creando las AFJP, que se le quitó otro 15% a la distribución primaria.
Entonces la reforma constitucional en su cláusula transitoria sexta 30 pidió que antes de fines del año 96 hubiera una nueva ley de coparticipación federal acorde a esas pautas. Llevamos 21 años de incumplimiento de esas pautas o de esa reforma que exige la Constitución. Es algo que hay que cumplir. Es una tarea difícil porque requiere el acuerdo de 23 distritos, requiere 23 leyes, requiere una ley del Estado Nacional y evidentemente la cuestión pasa por establecer esos criterios de equidad interjurisdiccional y a partir innegablemente de una resignación que habrá que hacer en la distribución primaria por parte del Estado Nacional, habida cuenta que son las provincias las que han asumido servicios como los de educación y salud. Turno de Emilce Saavedra. Bueno, en cuanto al régimen federal de impuestos, me parece que hay que contemplar primero la realidad de todo el país. Tenemos que pensar que existen provincias muy ricas y provincias muy pobres. Entonces, en ese sentido hay que redestinar los recursos económicos hacia donde hacen falta, que es el pueblo. Al 82% móvil para nuestros jubilados, a la salud, a la educación, digamos que es de público conocimiento el estado de deterioro en el que se encuentran, tanto los hospitales de toda la provincia como las escuelas, incluso las escuelas que todavía no se han recuperado del temporal que sufrimos en Comodoro. Me parece que es importante tomar la importancia que necesitan esos espacios, dar importancia a esos espacios que son primordiales para nosotros. En ese sentido también planteamos dejar de pagar la deuda externa por fraudulenta y ilegítima, creemos que hay que auditarla y también rever el presupuesto que se le otorga a la provincia del Chubut, que es en materia de obra pública, por ejemplo, infraestructura, se redestinó la mitad de las obras públicas, menos de la mitad de las obras públicas que se impuso el presupuesto del año pasado. Entonces me parece importante aumentar también el presupuesto de la provincia y que se redestine en salud, educación y todo en beneficio de los trabajadores. En general, cuando hablamos de coparticipación federal, estamos hablando de 3 impuestos principales: impuesto a las ganancias, IVA y el impuesto a los combustibles o las naftas. Acá estamos viendo que la coparticipación, que se la lleva en el 54% el Estado, 1% al Tesoro Nacional, el resto va dirigido a las provincias. Pero estas provincias también han entrado en un sistema también regresivo y aplicado los impuestos al trabajador. Nosotros creemos que el tema de esta utilización que está haciendo el Estado Nacional de los impuestos están para el pago de la deuda. Se pierden entre el pago de la deuda y la fuga de los capitales. Nosotros creemos que es necesario la investigación general de la deuda externa a manos de una comisión electa de trabajadores y técnicos independientes y que esa auditoría aclare la nulidad y el pago de la deuda usuraria, que es la que se lleva la mayor cantidad de los recursos y del presupuesto que estamos teniendo actualmente, que ya por cierto es un presupuesto ajustador para la educación, la salud y para todo lo que concierne e interesa a los trabajadores. Planteamos también la recapitalización del Banco Central a través de un impuesto extraordinario al capital financiero que siempre dejado de lado y que ha amasado fortunas a costa de la quiebra del Estado, del Tesoro Nacional y de las provincias. Y por la nacionalización de la banca y la creación de una banca única bajo control de los trabajadores o control obrero que coloque al ahorro nacional al servicio de una reorganización económica sobre nuevas bases sociales. Gracias. El segundo eje es desarrollo humano. Siendo que la brecha social es característica de nuestra realidad local y provincial, ¿cuáles proyectos o medidas, según su parecer, se podrían promover para avanzar en la superación de las desigualdades sociales? ¿Quién tiene el número 1? Emilce Saavedra, adelante. Como yo dije ya reiteradas veces, de llegar a obtener una banca en el Congreso, lo primero que haríamos es presentar un proyecto de ley que prohíba los despidos y las suspensiones. Esto me parece fundamental para obligar a las empresas a mantener los puestos laborales y garantizar que no tengan que despedir. En ese sentido, el ingreso al trabajo, la reducción de las horas del trabajo y con un salario igual favorecería el aumento, la disminución de la desigualdad social que existe.
En segundo sentido, garantizar el acceso a la educación de todos, porque porque el ingreso a la educación no está garantizado, digamos, hay un sector muy grande que no tiene acceso a la educación y es lo fundamental para superar las desigualdades sociales que existen. Y el último eje, que me parece el más importante y que es transversal a todos los demás, es la desigualdad de género que existe en el mundo, en el país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad sobre todo. No está garantizado el acceso de las mujeres al mercado laboral y en cuanto ingresa, digamos, el salario es diferente al del hombre. Entonces me parece que poder superar esta brecha, esta diferencia que hay en la desigualdad de género es bastante importante. A la vez que necesitamos el presupuesto para la emergencia en violencia de género para poder garantizar el acceso de las mujeres a la salud, a la educación como corresponde. Gracias. El segundo turno para Paula Mamani. Bueno, la principal desigualdad social es cuando se produce la falta de trabajo. Y nosotros planteamos que el principal responsable es el gobierno nacional de Macri, que beneficia a los grandes monopolios y terratenientes mientras que aumenta los despidos y tarifazos, como en la Pepsi de Trelew, las empresas textiles, en el comercio, los petroleros, en Guilford, en la construcción, en miles de monotributistas cobrando miseria, los por día en los municipios del interior, cobrando 500 pesos por semana, miles de obreros rurales en negro cobrando miseria y pequeños y medianos productores fundidos. Es por eso que todos los chubutenses tenemos que enfrentar las ofensivas de los monopolios contra los trabajadores que impulsa Macri de la mano de los dirigentes colaboracionistas. Es una ofensiva que recorre América Latina y el mundo. La ofensiva de Macri está en curso: precarización del trabajo, flexibilización y superexplotación a fondo, liquidación de los convenios colectivos por rama. El primer objetivo de este plan es impedir un nuevo paro nacional activo y multisectorial con el acuerdo del colaboracionismo y sectores conciliadores. Y el eje central de esa ofensiva es liquidar la columna vertebral del movimiento obrero, los cuerpos de delegados y comisiones internas, para atomizar al movimiento obrero e impedir que se imponga el camino de la lucha. No va a salir a flote el país rebajando los salarios, achicando las indemnizaciones por despidos o accidentes de trabajo, alargando la jornada laboral, aumentando la edad de jubilación a 70 años a los hombres y 65 a las mujeres y pagando jubilaciones de miseria. Ese plan de Macri llena los bolsillos de los de arriba. El camino es al revés: derrotar ese plan macrista golpeando a sus beneficiarios, los terratenientes, latifundistas, los 200 monopolios formadores de precios, terratenientes y monopolios que cada vez más son de capitales imperialistas y sus socios nativos. Nada más. Gracias. El número 4 para Ricardo Follo. Bien, para superar las desigualdades sociales imperantes debemos mirar el accionar del gobierno y caminar en sentido contrario. Este gobierno ha castigado el punto central, que es el trabajo. Sin trabajo no hay familia, no hay sociedad, no hay posibilidad de desarrollarse. Debemos preservar precisamente el trabajo, debemos preservar las condiciones de trabajo, que han sido el fruto de 100 años de lucha de muchísimos obreros, sindicatos y organizaciones sociales. Los niveles de pobreza que se están conociendo no registraban antecedentes desde el año 2001. La realidad provincial nos lo marca claramente. La desprotección de la industria nacional, sumado a los tarifazos, a los despidos, ha generado un combo que tiene aterrorizada a la población, que ha generado bolsones de pobreza, que ha traído de vuelta a los comedores, y ese combo lo debemos enfrentar desde el primer momento que pisemos el Congreso, frenando dos leyes que usan como caballito de batalla para la próxima etapa. La primera es la flexibilización laboral, a la brasilera, quieren volver a pagar en especie si pueden. La segunda es extender la edad de las jubilaciones, apostando quizás a que ningún viejito llegue a cobrarla después de aportar ya no 40, sino 45 años. Pero además de eso, apuntan, sin darse cuenta quizás, a que muchos jóvenes que esperan ingresar en el mercado laboral no lo van a poder hacer. Esta es la realidad del macrismo. Te devuelvo los 30 segundos porque está tan claro el camino. Caminemos en sentido contrario a este gobierno. Muchas gracias.
Bueno, acá la crisis económica que es mundial golpea fuertemente a la Argentina y el gobierno de Cambiemos ha salido a la defensa de intereses de los grandes empresarios. Pero esto no ha sido sin la ayuda del gobierno kirchnerista anterior, que produjo que la precarización laboral, contratos basura, contratos pasantías, el tema del monotributo y toda una precarización, una tercerización laboral que tuvo el gobierno anterior fuera utilizado por el gobierno de Cambiemos para después hacer los despidos masivos que fueron a principio de su gestión. Esta descarga que se pretende cargar siempre contra la espalda de los trabajadores y no teniendo en cuenta a los grandes patrones, a las patronales, a las empresas monopólicas, se manifiestan a través de todo tipo de tarifazos y de una carestía que se ha transformado en estructural. Los aumentos salariales de la mayoría de los gremios se colocaron por debajo de la inflación y eso aumenta la brecha entre la sociedad. En la industria vemos que se produjeron cierres de fábrica por toda la provincia. Guilford en Comodoro, Cerámica San Lorenzo en Madryn, la Pepsi en Trelew y muchos despidos y suspensiones como en Tecpetrol o Sedamil en Trelew que acaba de suspender 200 personas. Mientras se concentran grandes cantidades de tierras o hectáreas en pocas manos, Benetton, por ejemplo, fogoneando la especulación inmobiliaria y dejando a las familias que no tengan acceso a una vivienda o en condiciones con una urbanización. El Partido Obrero, aparte de la defensa irrestricta de los convenios colectivos de trabajo y el rechazo de plano a toda reforma laboral que plantee esta flexibilización y el ataque, plantea paritarias libres con representantes electos, un salario igual a la canasta familiar y la defensa incondicional de las conquistas. Prohibición de despidos y suspensiones. Si existe baja productiva, se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario, la anulación de los tarifazos, la apertura integral de los libros y costos de toda la cadena energética y basta de carestía, apertura de los libros monopólicos alimenticios, control obrero y popular de los precios. La cuestión de la desigualdad es algo que lamentablemente en Argentina se viene profundizando desde hace muchos años. No hay una receta mágica para mejorarlo, sino un esfuerzo mancomunado y desde distintos factores. La asistencia social debe estar encarada, igual que los subsidios, a la demanda y no a la oferta, para no generar que se subsidie finalmente a las empresas como en un esquema tal como estaba planteado anteriormente. La cuestión del acceso al trabajo es central y para eso también la reforma tributaria tiene mucho que ver, para posibilitar ese acceso. La mejora de la situación macroeconómica también es muy relevante. Acá se plantea la cuestión como que las situaciones de despido comenzaron hace 2 años y en realidad acá mismo en la provincia todos sabemos que, por ejemplo, se perdieron empleos en la pesca con los cierres de Alpesca, de Arengus y de otras actividades industriales. De hecho, los índices de pobreza que se dejaron en diciembre de 2015 son realmente no acordes con el flujo de ingresos que tuvo el país durante la última década. Y de hecho también hay que decirlo, que si bien no es para vanagloriarse, el índice de pobreza de hoy en día refleja una baja pronunciada respecto del que quedó en diciembre de 2015, desde que se miden los datos, lo mismo que a nivel nacional el índice de desempleo bajó. Pero en esta materia de empleo también es importante aclarar que los que hablan o previenen contra supuestas leyes de flexibilización laboral son los mismos que desde los estados provinciales y desde los estados municipales, yo diría que más que precarizan, incurren en fraude laboral al tener empleados bajo monotributo, es decir, tratándolos como proveedores, haciéndoles facturar por su trabajo, y ni hablar de las situaciones en que se acuden a sistemas de becas para tener empleados realizando tareas que son propias de la administración pública, por ejemplo, el sistema de estacionamiento medido. Tengámoslo en claro, porque más allá de los eslogans hay que ver la sustancia y la realidad de las situaciones. La segunda pregunta del eje de desarrollo humano, ¿cuál es su postura en relación al desarrollo de la ciencia y la formación universitaria para la región? Emilce Saavedra.
Bueno, primero me parece que antes de empezar a hablar del desarrollo y la formación universitaria hay que hablar del presupuesto de la universidad. Yo soy estudiante universitaria, terminando la carrera de turismo y arrancando la de abogacía, y todos los años se rediscute el presupuesto en la universidad y todos los años es en detrimento de los estudiantes. La universidad otorga una serie de becas muy interesantes de ayuda económica, de alojamiento, de comida, de fotocopias, pero son magras y no alcanzan. Digamos, la beca parcial hoy ronda los 3.000 pesos y no alcanza para vivir. Me parece importante rediscutir el presupuesto que sea en beneficio de los estudiantes. Una vez que tengamos saldado el tema del presupuesto para la universidad y esté garantizado, recién podemos hablar de la formación universitaria, que me parece que tiene que generar tanto en los estudiantes como en los futuros profesionales un espíritu crítico y transformador de la sociedad en donde viven. Y en ese sentido tiene que ser un futuro profesional y un profesional no en el beneficio de las corporaciones, sino en beneficio de las necesidades del país y de la provincia. Gracias. Paula Mamani. Para el desarrollo de la ciencia y la formación universitaria para la región es necesario garantizar el presupuesto, propiciando investigaciones en todos los campos de interés científico relacionados con el aumento de la calidad de vida de la población chubutense y el desarrollo de la región. Mejora de la calidad educativa, aumentando el presupuesto para materiales, infraestructura, sueldos, viáticos, capacitación y demás rubros necesarios. Garantizar centralmente una universidad gratuita con el apoyo de becas, comedor, biblioteca, alojamiento, etcétera, para todos los alumnos de bajos recursos, hijos de trabajadores, pueblos originarios, desocupados, campesinos, etcétera. No al ajuste y de financiamiento del CONICET, no a la CONAU. Nada más. Gracias. La educación pública universitaria es una herramienta fundamental a la hora de pensar estas tierras tan lejanas con futuro, con un futuro de trabajo, pero además constituyen el fin del sueño, de un sueño de muchísimos obreros de poder tener acceso, precisamente sus hijos, a una carrera en la universidad. En esta universidad, el 35% de los egresados ha sido asistido por becas, y esto, sin duda, marca un camino que no se debe abandonar ni negociar. En los 12 años del Gobierno Nacional y Popular regresaron al país 1.400 científicos. En estos 2 años de gestión de Cambiemos, donde se ha ninguneado absolutamente todo lo que tenga que ver con la ciencia, ya emigraron 800. Quizás con ellos se fueron 1,5 millones de nuevos pobres, porque es la única forma que le den los números a mi amigo Gustavo Mena y a Cambiemos cuando dice que hay menos pobres en la Argentina en este momento. La mercantilización de la educación. Se reemplazan trabajos formales y en blanco por pasantías estudiantiles obligatorias. La mercantilización de la investigación. Los productos de la investigación son apropiadas por las multinacionales, como el caso de Monsanto. Si no, preguntémosle a nuestros científicos del CENPAT, que están en huelga de hace largo tiempo después de haber trabajado para desarrollar a las medianas industrias, a las medianas empresas de la provincia, con el objetivo a futuro de que éstas mejoren su producción. Y justamente estamos hablando de renovar la matriz productiva, y nosotros encontramos en esta herramienta que es el presupuesto nacional una rebaja de más del 30% de los aportes para el desarrollo de ciencia y técnica. Tiempo. ¿Ya está? Bien, ya estás. Perfecto. Gracias. Gloria Sáez. Las universidades públicas están sufriendo lo que sufre la educación pública a nivel general, a nivel nacional. El gobierno de Cambiemos, junto con los partidos que se dicen oposición, votaron un presupuesto ajustador en el 2018 que llevó que los presupuestos, las partidas presupuestarias a las universidades, a la educación pública, fueran para abajo, en detrimento. Eso produce un vaciamiento en las currículas universitarias y también en infraestructura que estamos padeciendo.
Esto es posible desde el kirchnerismo, ha mantenido la descentralización de la educación que viene desde el régimen militar, y nosotros planteamos una renacionalización de toda la estructura de la educación nacional para que, por ejemplo, todos los trabajadores de la educación puedan tener un salario igual a la canasta básica de alimento por una jornada simple. Y tenemos que hacer el planteamiento de que estos golpes que está sufriendo la educación pública tienen en mira para poder ser la palanca para ayudar a el pasaje a las escuelas privadas. Nosotros tenemos que defender la escuela pública con esta nacionalización, una defensa de la escuela pública laica, científica y gratuita, y que rechacemos el arancelamiento abierto o encubierto que está tratando de sufrir, que están intentando hacer pasar en las universidades públicas, y la defensa de su contenido científico contra la tentativa de convertirlas en un apéndice al desarrollo empresario. Nuestros jóvenes están siendo educados por las necesidades empresarias, y eso no debe ser. Tiene que estar enfocada nuestra educación a ver las necesidades reales del pueblo trabajador y del pueblo argentino. Gracias, Gloria. Gustavo Baumena. Provengo de un partido que generó la reforma universitaria de 1918. Soy egresado de una universidad pública y soy docente de esta universidad en 2 facultades. Mi compromiso con la educación universitaria pública y gratuita es absoluta, y además creo que es importante la libertad de cátedra, la formación de un pensamiento crítico, asegurar la salida laboral de los graduados, de quienes puedan además no solo ingresar, sino terminar sus carreras. Creo que también que el otro rol que debe cumplir la universidad es la investigación, porque es la forma de devolver a todo el pueblo, al conjunto de la sociedad, lo que ella le da para que sus hijos se puedan formar. Creo que en este sentido, y más allá de los prejuicios y de los eslogans, los números mandan, los presupuestos se han incrementado mucho más allá de lo que es la inflación que hubo en el último ejercicio. También es responsabilidad de los ámbitos universitarios la correcta aplicación y la correcta administración de esos recursos. Creemos que de esa manera puede intensificarse la labor de las universidades, generar una diversidad de la oferta educativa y demás. Y me llama mucho la atención lo que menciona Ricardo respecto a su impresión o su desagrado con el uso de las pasantías y las becas como forma de empleo encubierto, cuando acabo de manifestar que hay estados municipales como el que él, en el que él se referencia, que utilizan justamente los esquemas de becas y los esquemas de monotributo, de contratación bajo la forma de locación de obra, como modo de contratar a los empleados. Entonces, dejemos de lado los eslogans y hablemos en serio, o expliquemos cómo decimos una cosa y al mismo tiempo empleamos esas metodologías fraudulentas de contratación que realmente denigran lo que debe ser la relación laboral. Gracias. El tercer eje tiene que ver con seguridad. La pregunta es, y mientras hacemos el sorteo correspondiente también para establecer el orden de respuestas, ¿cuál es la postura frente al proyecto de despenalización del aborto? Nos interesa conocer no solo cuál será su voto ante un hipotético tratamiento, sino conocer más en general su perspectiva ante esta demanda del movimiento de mujeres que lleva varias presentaciones parlamentarias sin ser discutido en el recinto. ¿A quién le tocó el número 1? Gloria Sáez, adelante. Bueno, esto no es una cuestión moral de si me gusta el aborto, no me gusta el aborto, lo vamos a aplicar o no lo vamos a aplicar. Acá hay que basarse en un hecho fáctico, que es que en datos no oficiales, porque esto es clandestino, mueren 700 mujeres al año por este tipo de prácticas, aborto clandestino. ¿Qué clases de mujeres son las que mueren? Son las mujeres trabajadoras, las mujeres empobrecidas, las mujeres que no pueden pagar una clínica privada para realizarse la práctica, y entonces vemos que es una de las principales muertes gestantes. Es más, hay más de 500.000 tratamientos en hospitales públicos de mujeres que llegan con problemas de
de gestación, producto de estos intentos de realizarse un aborto. El aborto existe y las mujeres empobrecidas, las mujeres trabajadoras mueren porque no pueden estar en una clínica privada. Esta lucha confronta muchos pilares. Una es esta negación de los partidos que han gobernado y gobiernan la Argentina, como son el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Cambiemos. Esta oposición política de discutir esta ley de aborto viene dada en la defensa de los intereses de las clínicas privadas, que es un negocio millonario a los que sirve que este tratamiento no se dé, y aparte de eso a una forma de disciplinar y controlar a la mujer como otras cuestiones. La ilegalidad del aborto es una herramienta de control social, y nosotros proponemos la separación de la Iglesia y del Estado, porque necesitamos una educación sexual laica en los ámbitos educacionales, métodos anticonceptivos gratuitos y de calidad para no tener que abortar y poder planificar nuestra maternidad, y el aborto seguro, legal y gratuito para no morir. Abajo la criminalización de los profesionales de salud que garantizan los derechos de las mujeres. La cuestión del aborto, entiendo, debe ser resuelta mediante una reforma legislativa que recepte lo que ha resuelto la Corte Suprema en un caso que además tuvo su origen en esta provincia, el caso Fall del año 2012, que es dejar de lado la punición en aquellos casos en que el aborto proviene de violación o compromete la salud de la mujer. Allí históricamente se trazó una distinción entre admitirlo en el caso de una discapacidad o de una cuestión de afectación de salud que pusiera en compromiso la vida bajo un concepto clásico de afectación de la salud. La Corte dice claramente en ese caso que esa distinción no corresponde, que va contra los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha celebrado la Argentina y que incluso tienen la máxima jerarquía en nuestra Constitución. Así lo fueron declarando diversas legislaturas provinciales, pero lamentablemente nos enfrentamos a la situación que muchos profesionales médicos, cuando se encuentran frente a esos dos supuestos, es decir, el abuso sexual, el embarazo proveniente del abuso o la situación de compromiso de la salud o de la propia vida de la madre, piden la prueba o piden una declaración judicial, con lo cual terminan imposibilitando ese derecho que está reconocido a la mujer. Por eso creemos que, más allá de que en esa sentencia la Corte exhorta al Congreso a legislar en esa materia y establece un mandato claro, dice estas sentencias de cumplimiento obligatorio, e incluso previene a los profesionales médicos que se nieguen a realizar la práctica en esos supuestos, creemos que para despejar todo tipo de duda y para que también tengan seguridad esos profesionales que se enfrentan a esa situación, lo que hay que hacer es receptar en una ley los parámetros, los estándares de ese caso que tanto significó para el derecho de la mujer sobre todo. Gracias. Bueno, yo antes, hace unas semanas atrás, había instado a todos los candidatos a que se posicionaran sobre este tema porque es muy importante en cuanto a derechos de la mujer, digamos. El aborto existe, es una realidad, partimos de ahí. Nos guste o no, existe, y hay mujeres ricas que pueden pagarlo y hay mujeres pobres que mueren. Un aborto en una clínica privada rondaba los 50.000 hace no menos de 2 años. Entonces, es una plata que las mujeres trabajadoras no podemos pagar. Y estamos hablando de que el aborto, llegar a una situación de aborto es llegar tarde, porque no se han garantizado 2 pasos fundamentales que pedimos, porque no es una abstracción a aborto porque queremos que todas abortemos, no. Queremos el derecho al aborto para poder decidir sobre nuestro cuerpo, pero antes necesitamos educación sexual integral en todos los niveles, desde el nivel inicial, incluso en el nivel universitario. Necesitamos el acceso a los anticonceptivos, no solo al preservativo que tenemos en las salitas y en los hospitales, sino a todos los métodos, y tanto para hombres como para mujeres. Necesitamos tener la garantía de los anticonceptivos y el aborto legal fundamentalmente para no tener que morir, porque tiene que ver con una cuestión de salud pública, con una cuestión social y con una cuestión de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y que no tengan que en un Congreso de la Nación debatirlo entre hombres. Tiene que ver con una cuestión de poder decidir sobre nuestro cuerpo. Gracias. El Partido del Trabajo y del Pueblo, PTP, integra desde sus inicios, junto a muchas otras organizaciones sociales y políticas, la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Muchas mujeres, y se calcula que alrededor de 500.000 en la Argentina,
recurren a esta práctica, lo que demuestra que su penalización no impide su práctica, sino que empuja a miles a condiciones desesperadas. La mayoría de estas mujeres son jóvenes y empobrecidas, mostrando las desigualdades que atraviesa el problema del acceso al aborto cuando una mujer decide que no puede seguir adelante con un embarazo no deseado. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida plena y sin violencia. La prohibición del aborto y la falta de procedimientos seguros, de calidad y gratuitos constituye una violación a los derechos humanos. A la vez, alimenta un negocio millonario que lucra a dos puntas, ya sea con las mujeres que pueden acceder a altísimas tarifas, donde las condiciones de seguridad son mayores, y con las que no tienen recursos, que son la mayoría, y donde corre riesgo su vida. Decimos, desde el PTP, en el Frente Popular, que la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Presupuesto para la plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y de los programas de salud sexual y reproductiva. Presupuestos adecuados para la implementación de la Ley Nacional de Salud Sexual y procreación responsable. Estamos de acuerdo que se debe llevar adelante el debate y el tratamiento parlamentario sobre la despenalización del aborto, y debo aclarar respecto a lo que planteó Gustavo, plantea específicamente esa despenalización en dos cuestiones. Acá estamos hablando de la despenalización del aborto en su conjunto, que va a merituar, creo yo, más que un debate parlamentario, un debate de toda la sociedad, para dejar de lado hipocresías y escuchar ambas posiciones, los que están en favor y están en contra, pero decidir partiendo, y coincido con mis compañeras, en el sentido de que es fundamental respetar el derecho de la mujer a manejar su propio cuerpo y decidir sobre su propio cuerpo. Y al respecto, quiero decir algo que dijo René Favaloro, repetir: los ricos defienden el aborto ilegal para mantener en secreto y no pasar vergüenza. Para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran las chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. No se puede ser hipócrita condenando el aborto y negarse a la obligatoriedad de la educación sexual. Es un acto de cinismo penalizar el aborto y dar de baja los programas de salud sexual y reproductiva, disminuyendo el 90% del presupuesto nacional que existía antes de asumir este gobierno nacional, el actual gobierno, a las áreas de monitoreo y evaluación, fertilidad, diversidad, comunicación y promoción comunitaria de la salud reproductiva, como hizo el gobierno nacional en los últimos meses. Muchas gracias. Gracias. La segunda pregunta de este eje de seguridad es la siguiente: ¿cuáles son los principales cambios que propondría en las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y el sistema carcelario para una mayor eficacia en la administración de justicia? Número 1 para Gloria Sáez. Digamos que el sistema capitalista es un sistema putrefacto. Los partidos que gobiernan y gobernaron el país lo hacen sobre la base de la represión a los pueblos, y tanto la policía como la justicia y el servicio penitenciario están al servicio del brazo represivo de la ley, y eso hace que tenga mucha connivencia con todo lo que son los delitos organizados como la trata y el narcotráfico. Creemos desde el Partido Obrero que no hay que darle mayor poder a las fuerzas represivas del Estado. Tampoco creemos que sea la solución llenar de policías la calle, sino más bien dar y generar empleo estable, educación pública al acceso de todos, salud, y por sobre todas las cosas tenemos que hacer este desmantelamiento de los aparatos represivos del Estado, que en la actualidad están siendo utilizados para poder plantearle a la población el ajuste que están queriendo llevar en marcha. No nos olvidemos de las represiones que estamos sufriendo en la provincia del Chubut cada vez que hay un conflicto obrero, como por ejemplo pasó en los pozos petroleros de Tecpetrol, que se militarizó para poder hacer pasar el ajuste. La policía está siendo utilizada y utiliza a la juventud también, o sea, la 30 policía... segundos.
está en connivencia con el narcotráfico y la trata de personas y utiliza a la juventud. Nosotros planteamos basta de gatillo fácil, que se habla en los libros de las comisarías a control popular, que se desmantelen las redes de trata y que no haya más poder a los aparatos represivos del Estado. Muchas gracias. Gustavo Mena. La pregunta entraña cuestiones que no tienen relación, pero son distintas. Las fuerzas de seguridad están para la prevención, para evitar que los hechos delictivos se consumen. La justicia actúa a posteriori. Es un error verla como una parte del sistema de seguridad, porque tienden a evitar la impunidad. Es decir, el objetivo es esclarecer los hechos y sancionarlos mediante un juicio justo y acorde a las garantías constitucionales. Las fuerzas de seguridad deben ser modernizadas y además generar situaciones acorde a lo que requiere la investigación. Hoy la investigación está puesta sobre todo en el orden federal, que es la que nos va a ocupar si alguno de nosotros es legislador nacional, está puesta en una figura que es arcaica, que es del sistema inquisitivo español, que es el juez de instrucción, que es el juez que hace un doble papel, que es como si en el fútbol mandamos a alguien a patear un córner y a cabecearlo. No puede una persona al mismo tiempo buscar prueba de cargos contra alguien y a su vez ser el garante de un juicio o de un proceso ajustado a derecho. Y por eso los procesos fracasan, se eternizan. Piensen ustedes que el caso, por ejemplo, del contrabando de armas a Croacia, todavía estamos juzgando al expresidente Menem y pasaron más de 20 años. ¿Sí? Por eso hay que crear agencias de investigación, agencias profesionales, sobre todo para lo que se mencionaba acá, para atacar lo que es el crimen organizado, el lavado, la trata, la evasión tributaria, el narcotráfico, y que sean esas agencias con el debido control judicial y con un ministerio público fiscal profesional y que tenga ese auxilio de una policía judicial las que puedan llevar adelante las investigaciones. Por supuesto que este tema es muy complejo para contestarlo en 2 minutos, pero debemos ir hacia una reforma muy profunda y de hecho el Código Procesal Penal de la Nación está aprobado, no ha sido puesto en vigencia y creo que eso sí debe ser, más allá de que provenga del gobierno anterior, creo que es el sistema de enjuiciamiento que hay que poner rápidamente en vigencia. Gracias. Emilce Saavedra. Bueno, los cambios tanto a la fuerza de seguridad como al sistema judicial son muchos, porque están funcionando de manera muy ineficaz. En el sistema judicial tenemos hoy jueces que son vitalicios y que gozan de privilegios, y en ese sentido planteamos que los jueces tienen que ser electos por el voto popular y por el voto directo, para que no tengamos jueces que estén fallando toda la vida a favor de violadores, de femicidas y de delitos de corrupción, etcétera. Proponemos esa profunda reforma. Y en cuanto a las fuerzas de seguridad, que se transforman en fuerzas de inseguridad porque no están garantizando nuestra seguridad, proponemos desarmar el triángulo de impunidad que existe entre el poder político, los punteros políticos y la policía. Acá las fuerzas de seguridad, ni la policía ni la gendarmería, tienen que estar atadas al poder político de turno, porque esa es la manera de garantizar la impunidad. Proponemos desarmar eso, depurar todas las fuerzas, todo oficial, agente vinculado a hechos de corrupción o ligados a hechos de la dictadura, tienen que ser desvinculados de las fuerzas. También proponemos elegir a los comisarios por voto popular y directo, porque no se trata, el problema es estructural, no se trata de un policía deshonesto o de un gendarme que se le fue la mano, el problema es estructural y hay que cambiarlo estructuralmente. Y en ese sentido hacemos responsable sí a una de las fuerzas que es gendarmería, porque no es que a un gendarme se le fue la mano, hacemos responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Gracias. Paula Mamani. El plan de Macri antiobrero, antipopular y antinacional, con un endeudamiento y apertura de las importaciones como en las épocas de Menem, no cierra sin represión. Macri y Bullrich mandaron a la gendarmería a Chubut para defender los intereses de los grandes terratenientes extranjeros como los Benetton y los Lewis, y para desalojar a las comunidades y pueblos originarios que de la mano de la ley 26.160 vienen recuperando decenas de sus tierras ancestrales que les fueron arrebatadas desde la época de la mal llamada campaña del desierto.
Consideramos que las fuerzas de seguridad deben dedicarse a combatir la droga, la trata, etcétera, y no para reprimir al pueblo. Estamos en contra de la baja de la edad de inimputabilidad. Consideramos que los jóvenes no son un peligro, sino que están en peligro, y por ello impulsamos el movimiento nacional Ni un pibe menos por la droga. Así también repudiamos la realización conjunta de maniobras militares con la Marina de los Estados Unidos en un operativo denominado Cormorán, que se llevaría a cabo en la base de la Armada Almirante Sar de Trelew. Esto implica el ingreso de aeronaves y tropas estadounidenses al mar y territorio argentino. Ya tiene la media sanción del Senado, con el voto del senador chubutense Mario País. Urge movilizarse, denunciar esta intromisión militar del imperialismo de Estados Unidos en nuestro sur marítimo y territorial y exigir a todas y cada uno de los diputados nacionales en las provincias y en el Congreso de la Nación que manifiesten su oposición a la sanción definitiva del proyecto de ley en cuestión. Gracias. Ricardo. Coincido con que una cosa es el Poder Judicial y otra cosa son las fuerzas de seguridad. En el Poder Judicial hay que apuntar a la cabeza. Si la Corte Suprema de Justicia se transforma en un órgano más político que judicial, vamos mal. Porque esto se repite en cada provincia, cada vez hay más dependencia del Poder Judicial, del Poder Político de turno. Y no es nuevo, viene de tiempos, yo lo he rechazado siempre y lo vuelvo a rechazar ahora. Necesitamos un Poder Judicial que haga respetar la Constitución. Es inadmisible que un Poder Judicial esté determinando ordenándole al Congreso qué es lo que va a hacer en el juicio, lo planteado bien ayer Gustavo Mena en la charla que tuvimos con el gobernador, en el juicio de la provincia de Buenos Aires, para recuperar fondos establecidos para el conurbano bonaerense, que parte de aquel tema que tocamos hoy temprano de la coparticipación federal, ha determinado su procurador fiscal, como si fuera un ministro de la provincia de Buenos Aires, que se debe avanzar, se debe ordenar al Poder Legislativo, clara intromisión, que incluya en el presupuesto esos 50 y pico mil millones que está reclamando la provincia de Buenos Aires. ¿Y esto qué significa? Significa que a la provincia de Chubut le van a sacar 2.100 millones para ese fondo, que se lo saquen a los grupos ojeros, a los que liberaron en su momento cuando nos sacaron 4.000 pesos del bolsillo de cada 10.000 que teníamos y se los transfirieron a los grupos ojeros que están en cabeza de 5 o 6 familias eximiéndolo de las retenciones. Que le pidan que devuelvan la plata y de esa manera cumplan con el conurbano bonaerense. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. El último eje tiene que ver con infraestructura. Hacemos el sorteo correspondiente mientras vamos leyendo la primera pregunta. ¿Cuáles son, según su parecer, los principales déficits de infraestructura que tiene la provincia, pudiendo destacar localidades en particular, y qué acciones de gestión política se deberían plantear para lograr las inversiones u obras con impactos significativos? Bueno, en materia de infraestructura En materia de infraestructura hemos observado, estamos viviendo en la provincia un déficit bastante grande. Se ha demostrado en lo que sufrió el temporal en la ciudad de Comodoro Rivadavia. No estábamos a la altura en materia de infraestructura para recibir un temporal de ese tamaño. Y no es culpa solo del cambio climático, es la responsabilidad y la falta de voluntades políticas de ejecutar las obras. Yo había mencionado hace un momento el presupuesto, tiene que existir un presupuesto mucho mayor para esas obras. Se estaba hablando ahora de 11 obras que se van a construir cuando en el año pasado, el presupuesto anterior, se habían destinado más de 40. Entonces es importante aumentar ese presupuesto porque no tenemos las aguas, el agua se va
da para las mineras, tiene que ser en beneficio de los trabajadores. La potenciación del acueducto tiene que ser en beneficio de los trabajadores, las mujeres y la juventud. La construcción de rutas, la ruta número 3, que está toda tan en mal estado, hay que reconstruirla en cuanto a viviendas sociales y en cuanto también a transporte público, porque hoy estamos asistiendo en la ciudad de Comodoro Rivadavia a un problema casi mensual con Patagonia Argentina, que es que viene de la mano de la deuda que mantiene la provincia, donde tenemos un paro una vez por mes del transporte. Entonces, en ese sentido, todos estos servicios públicos no son ganancias y se tiene que reinvertir. 30 segundos. Y se tiene que reinvertir en ellos porque tienen que estar al beneficio de los trabajadores. La provincia del Chubut posee importantes déficits con respecto a los servicios esenciales: agua, luz, gas, cloacas, rutas nacionales, provinciales, caminos locales, comunicaciones y transporte, lo que requiere una importante inversión y, como señalábamos en la parte económica, nuestro programa político provincial plantea de dónde obtener el dinero. Ley de emergencia impositiva que haga pagar la crisis a los Bulgerones, a Madanes, Benetton fundamentalmente, avanzando hacia la recuperación de nuestro petróleo y gas con una YPF 100% estatal controlada por los trabajadores, garantizando los puestos de trabajo y anulando los contratos escandalosos como el de Cerro Dragón. Expropiación de Aluar y la represa Futaleufú, avanzar hacia una reforma agraria que garantice la tierra para sus verdaderos dueños, los pueblos originarios y todos aquellos que quieran trabajarla. Así podremos garantizar los fondos necesarios para el desarrollo de la economía regional y de las obras necesarias. Gracias. El atraso de infraestructura es tremendo y en todos los planos, desde pueblos aislados con sistemas eléctricos que no pueden generar porque se le deben millones de pesos a los generadores, desde centrales eléctricas, mini centrales eléctricas, por ejemplo la de Carrenleufú, para surtir a Corcovado y Carrenleufú, porque no funciona, porque no se reemplaza una plaqueta de un generador que vale 50.000 pesos y a la par se gastan 2.000 litros de gasoil por día para generar, a la gran obra en donde hubo un esquema claro de corrupción, ya que hablamos de transferencias, de retenciones y demás. Se recaudaron más de 100.000 millones de dólares en materia de retenciones durante la década que gobernó el kirchnerismo y no tenemos una sola obra de infraestructura en la zona, tal vez la única, el sistema interconectado, la conexión al sistema interconectado. Vemos cómo quedó la ruta, la autovía Radatil-Caleta, vemos cómo fue la doble trocha Trelew-Madryn, el puerto de Comodoro, que recién hoy se pudo finalizar luego de años de estar parado. Vemos el sistema de abastecimiento del gas en la cordillera, en donde hay 6.000 conexiones domiciliarias pendientes, porque esa obra en donde el ex ministro de Vido ejecutó el gasto, pero no la obra, le transfirió casi 1.000 millones de pesos a las municipalidades de Bariloche y Bolsón para hacer la obra y no se hizo. Ahora se va a invertir para poder llevar incluso 4 veces lo que es la demanda insatisfecha actual de conexiones domiciliarias. 30 segundos. Hay que generar transparencia. En este sentido se ha avanzado, por ejemplo, ya no hay que comprar pliegos para licitar, se publican en la web y cualquiera puede ofertar. Y quiero decir también, porque acá se ha hablado de los contratos petroleros, los gobiernos del Frente para la Victoria en la provincia y el actual partido gobernante en la provincia dieron 40 años de concesión a Tecpetrol, a PAE, a YPF, a todas las operadoras sin licitación y sin establecer ninguna condición para generar el capital necesario para actualizar la infraestructura de la provincia. Es decir, tenemos enormes transferencias de recursos a las operadoras más importantes señor candidato. Y una infraestructura paupérrima en la provincia y en los municipios. ¿A quién le toca? ¿Quién sigue? Lo más importante en este tema es infraestructura para producir. Se requiere con urgencia avanzar en 2 cuestiones básicas. Una, en la generación de energía. Estamos hablando de reconvertir el modelo productivo y sin energía no hay posibilidades de hacerlo. Y por otro lado, necesitamos caminos apropiados, rutas apropiadas, transporte vial, marítimo y, de ser posible, ferroviario. En ese marco, nosotros creemos que el gobierno debe avanzar en líneas de financiamiento buscando infraestructura para la producción.
Es necesario que se abandone la política del brutal endeudamiento destinado a dilapidar en gastos corrientes o el pago de rentas financieras absurdas como son, por ejemplo, los LEVAC, y se redireccione el requerimiento de préstamos con los organismos de crédito para financiar obras vinculadas al desarrollo de la industria que agregue valor a nuestros recursos. Coincido con el amigo Mena en la necesidad de avanzar en estas cuestiones. Ha olvidado que en las obras de infraestructura solicitadas para esta provincia, este es el segundo presupuesto que deben ejecutar, no han sido incluidas prácticamente ninguna de las que fueron requeridas por los intendentes. De hecho, hoy el ministro visitante le dijo al viceintendente que no consideraba prioritario ni el corredor bioceánico, ni tampoco el camino de circunvalación o la ruta de circunvalación a Comodoro. Así que, repito las palabras de él, es fácil tirar eslogan, pero hay que concretarlo en la realidad. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. 5. Gloria Sáez. El desarrollo capitalista de la provincia ha sido caótico. Las corporaciones se nutren de la riqueza de nuestro suelo, de los recursos y del presupuesto estatal, mientras el pueblo sufre las consecuencias de un desarrollo montado en la especulación inmobiliaria y la ausencia de obras cruciales. La escasez de agua no solo golpea a Comodoro y al valle inferior del río Chubut, pero no afecta a las petroleras que siguen su producción y un inmenso consumo de agua a precio de regalo. En Esquel se han producido asentamientos en laderas de las montañas y una ciudad desordenada que ha dado lugar a que el vertedero de la ciudad de Esquel empiece a tirar su volcado en el río Esquel. El río que luego va a llegar a la ciudad de Trevelin contaminando el acceso del recurso de agua potable. El crecimiento desmedido y sin planificación tuvo una cuota de responsabilidad en el desastre de los días de marzo y abril, porque no solamente fue una cuestión climática. En el Birch, la crisis hídrica vivida en el periodo estival desató una bronca popular que llamó a movilizaciones y al reclamo, y todavía estamos esperando respuestas. Cuando Aluar en Madrid necesitó doblar su producción y aumentar el uso de agua, tuvimos una nueva obra de acueducto en la ciudad de Puerto Madryn. La obra pública en las ciudades de Chubut está al servicio del Gran Capital y solamente por el Gran Capital es que se mueve. Pero los poblados de las localidades rurales no corren con la misma suerte. Gangán tiene un presupuesto cloacal 3 veces con presupuesto y salió al público y todavía no tiene redes cloacales. Control vecinal de los códigos urbanos en las grandes ciudades para terminar con la especulación inmobiliaria, la expulsión de la población trabajadora, el colapso de los servicios públicos, un plan masivo de obras públicas bajo control obrero, empadronando y tomando compañeros desocupados bajo control de los trabajadores. Gracias, Gloria. La última pregunta, vinculada a infraestructura. ¿Cuál es su posición respecto a retomar el proyecto del tren patagónico como motorizador del desarrollo territorial en el eje norte-sur? Nosotros creemos que el tren se tendría que retomar este proyecto, pero tiene que ser dentro del marco de un plan integral, porque el tren no tiene que significar solo el reemplazo de los camiones de carga. Se tiene que poder complementar con las otras vías, la marítima y la terrestre. Entonces, en ese sentido, planteamos también los beneficios que ofrece el tren en cuanto a lo económico, en cuanto a las adversidades climáticas que sigue funcionando. Creemos que es bastante importante esto en el sentido complementario y no de desplazo de las otras vías. La terrestre, por ejemplo, que tenemos los transportes de camiones que nos arruinan casi todas las rutas, y el tren en ese sentido vendría a ser de una forma complementaria, pensando en un plan integral de los medios de comunicación y de transporte. Bueno, el tren patagónico es una necesidad para nuestra región, ya sea como medio de transporte público o como medio de transporte de productos regionales, por supuesto orientado a cubrir las necesidades de los que menos tienen y no para beneficiar a los mismos de siempre, por lo que debería cumplir y cubrir la mayoría del territorio provincial, no solo en la dirección norte-sur, sino también este-oeste, teniendo en cuenta
o teniendo como ejemplo el ferrocarril desarrollado en los años 45 al 55 durante la presidencia de Perón. Para poder llevarlo a cabo, nuestra propuesta que se pueda ejecutar con materiales nacionales, ayudando a la industria nacional y local, relacionado con la industria metalúrgica local, el desarrollo de astilleros y el transporte mercante nacional y estatal, como así también con la educación técnica y universitaria. Gracias. El turno de Gustavo Mena. El ferrocarril es vital para cualquier proyecto de desarrollo de un país. Lamentablemente este país abandonó el proyecto ferroviario, al que se lo podía cuestionar por su carácter radial, por concentrar en Buenos Aires o hacia Buenos Aires, pero en todo caso el desafío era complementar eso y mejorarlo. Durante el gobierno justicialista de los 90 y bajo aquella admonición ramal que para, ramal que cierra, pasamos de tener 50.000 kilómetros de vías férreas a tener menos de 10.000 y en la parte de transporte de pasajeros concentrada solo en la ciudad de Buenos Aires. El desafío es retomar esto. El ferrocarril transpatagónico, que es la pregunta específica, tuvo un proyecto de ley que lamentablemente no se cumplió, porque hoy estaríamos probablemente, si se hubiese cumplido ese proyecto, con el ferrocarril llegando hasta nuestra región. Debe pensarse el desarrollo ferroportuario. Puertos y ferrocarriles son complementarios y son necesarios para mejorar la logística, para ganar competitividad, para poder insertar nuestros productos en el mundo y para poder tener mejor calidad de vida. El desafío en todo caso hoy es encontrar formas de financiamiento para poder lograr ese sueño, para poder lograr el ferrocarril y en el caso de nuestra región enlazar los puertos, los corredores viales, el puerto de Comodoro Rivadavia con el puerto de Chacabuco en Chile. También tenemos que pensar que hay intereses empresarios e intereses sindicales y sindicales empresarios que muchas veces van de la mano, que conspiran contra el desarrollo del ferrocarril. Así que este es el desafío sin duda de nuestra región en particular para lograr ese sueño de un ferrocarril transpatagónico. Gracias. Ricardo. Abono la teoría del ferrocarril, absolutamente. Fui un feroz opositor a las políticas de Menem, con muchos de los economistas que hoy están formando parte de los equipos de Cambiemos. Los enfrento ahora como enfrenté a Menem en su momento. Y escuché el último llamado en kilómetro 5, me acuerdo que llamaron a los viejos ferroviarios para el último llamado de lo que nosotros llamábamos la chanchita. Este proyecto de tren patagónico necesariamente debe estar enmarcado en un análisis de las necesidades de la producción que implique ponerle valor agregado a lo que se produce aquí. Ese debe ser el objetivo. El proyecto original obedecía a un proyecto meramente extractivo. Era un proyecto ideado por ingleses, justamente los que ahora van a tener depositado lo que les va a mandar Macri para garantizarle que le vamos a pagar el endeudamiento a 100 años. Así que estos ingleses no nos consideraban a la hora de meterle valor agregado. Creo que este es el objetivo. Abono, porque ha sido importante lo que han dicho las compañeras, el carácter social del ferrocarril. También es cierto lo que dice Gustavo Mena, en que es un arma fundamental, y también es cierto que hay muchos intereses que están en contra precisamente del ferrocarril, pero nosotros tenemos que pensar en la necesidad de la gente. Norte a sur es el proyecto original, y de costa a costa, ¿por qué no? Abrir los mercados asiáticos usando como el ferrocarril puede ser una apuesta del futuro, y abono que debe ser hecho con mano de obra local. Muchas gracias. Gracias. Gloria Sáez. El Partido Obrero está a favor de los trenes, de las líneas férreas en la Patagonia, obviamente. El proyecto que se plantea acá es el proyecto presentado por Diperna. Ese proyecto fue considerado de interés público hace poco, el año pasado, y está en planes y se ha volcado en el Congreso Nacional
nacional que el gobierno nacional gire haga la logística necesaria para llevarlo adelante, este corredor norte-sur. El tema que acá encontramos las negociados que empezaron con el gobierno kirchnerista, con las empresas chinas, y en estos momentos es el gobierno de Cambiemos quien está llevando adelante las tratativas. Igualmente no se sabe en qué consiste este proyecto, y lo que más preocupa es el tema de la financiación, si nos vamos a endeudar por créditos internacionales o si va a terminar estando en manos privadas que solo van a beneficiar a los grandes empresarios, a los pulpos económicos y monopólicos. Creemos que el tren tiene que estar al servicio de la población, tiene que ser una herramienta que una a las poblaciones y que pueda ser utilizada por la clase trabajadora, no solamente en la expectativa de que puedan ser utilizadas por las grandes empresas y que solo ellos puedan ser los grandes beneficiarios, como ha pasado con el tren de carga Belgrano, que fue un proyecto muy enorme y muy con bombos y platillos, que termina siendo utilizado por las grandes empresas monopólicas y nada por la población. Muchas gracias. En esta nueva etapa ya hemos terminado con la ronda de los 4 ejes que teníamos propuestos. La idea es ahora que cada uno de los candidatos pueda hacer una pregunta al adversario que elija para hacer esta pregunta, en lo posible relacionado a esta consulta, relacionado a alguno de los 4 ejes, o, si lo prefieren, en relación a cualquier otro tema. Y es para destacar también el comportamiento que estamos teniendo todos en esta jornada democrática. Así es que cabe una felicitación mutua para todos. El aplauso para los candidatos nuevamente y para todos ustedes, por favor. Gloria, ¿a quién elegís para la consulta? En realidad quiero que el candidato Fuello pueda explicar su posición o la posición que tomaría en el Congreso ante una reforma laboral, teniendo en cuenta, y jubilaciones, que ya lo hablaste, pero teniendo en cuenta que vos estás representando un partido político que es con la línea de Unidad Ciudadana, y que tuvo Cristina Kirchner durante 10 años desconoció los reajustes, por ejemplo, a los jubilados, mantuvo la mínima los niveles de vigencia, no dio el 82% móviles al resto no dio el 82% móvil, y en cuanto a la reforma laboral tuvo esta década de contratos basuras generados, que ahora con el gobierno de Cambiemos es utilizado para hacer una limpieza masiva de trabajadores. Son también 2 minutos para la respuesta. Adelante, Ricardo. Creo que no ha habido gobierno como el de Néstor y Cristina Kirchner que haya defendido tanto el trabajo desde Perón a la fecha. Que puede haber tenido fallas, pero que defendió el trabajo, que defendió las condiciones laborales, que defendió y mantuvo las paritarias sin techo, nadie lo puede negar. Puntualmente mi posición es por formación sindical, por formación desde mi niñez, porque mi papá también fue dirigente sindical y fue preso por defender a los trabajadores. Voy a defender a rajatabla el trabajo genuino, voy a defender a rajatabla las condiciones laborales. No soy dependiente de nadie, voy debajo de una idea política, voy debajo de un convencimiento absoluto en que solo el trabajo dignifica. Y si hay una cuestión, para mí innegociable, porque me lo preguntaron también, si a la hora de votar alguna cuestión que tenga que ver con los trabajadores, me ponen en el plato alguna obra que se necesite para la ciudad o para la provincia, y he dicho, no hay obra para la ciudad o para la provincia que me aleje de mis convicciones. Debemos defender a los laburantes, debemos defendernos de cualquier intento de flexibilización
porque la flexibilización es, primero te despiden y después te flexibilizan. Y la flexibilización es dar paso atrás, no sobre nosotros, sino sobre los cadáveres de muchísimos, de distintas ideologías, desde los anarquistas hacia acá, que trabajaron, que lucharon y que murieron en defensa de condiciones de trabajo dignas. Yo me comprometo, una sola cosa, me comprometo, compañera, a que si usted puede demostrarme a mí, estando en el Congreso, que una sola vez he fallado en contra de los intereses de los trabajadores, vengo acá y renuncio. Muchas gracias, compañero. Pedimos, la idea es que quien haga la pregunta la haga lo más concisa posible para que aparezca la respuesta. Recordemos que justamente lo que buscamos en esta instancia es un compromiso de quienes se postulan. ¿A quién le toca el número 2? Sí, a mí. ¿A quién elegís, Ricardo? A mi amigo Mena. Bueno. No, pero lo elijo por una cuestión. Recién describí la pena que a mí me produce ver que estemos mandando a Inglaterra valores que se hicieron con el sacrificio de los argentinos para justificar el pago de una deuda que yo creo que no se justifica de ninguna manera endeudarse a 100 años. Pero lo que me interesa, Gustavo, porque no te adjudico responsabilidad alguna en este tema, es cuál va a ser tu posición como hombre de derecho cuando se repitan desde este gobierno indicaciones de renunciar a la soberanía y renunciar a los tribunales locales para atender en cuestiones de cualquier tipo en litigios internacionales. Esto es lo que quiero que contestes y sé que vas a decir la verdad. Sí, es una renuncia de jurisdicción con la que estoy absolutamente en desacuerdo y que la han hecho, te aclaro, el partido que vos representás la hizo. Por eso tuvimos que ir a litigar a Nueva York a lo de este juez que ahora no me acuerdo el apellido, Griesa. Es decir, emitimos títulos de la deuda durante tu gobierno también, como en otros, para ser honestos, intelectualmente hablando. Y en todos esos casos es una costumbre que lamentablemente se ha venido reiterando, como también la de apartarse de la Constitución y generar endeudamiento sin la previa aprobación legislativa. Pero claramente creo que la renuncia de jurisdicción, la prórroga de jurisdicción, someter, que no es lo mismo que a un tribunal internacional, estoy hablando de tribunales extranjeros, ¿sí? Y esa ha sido la práctica bajo la cual se endeudó el kirchnerismo. ¿Sí? Como así también esas tasas exorbitantes, porque no nos fijemos en el plazo, fijémonos en las tasas de ese endeudamiento. No es lo preocupante los 100 años o los 20 años, sino la tasa. Nos endeudamos con Venezuela al 15%, ¿sí? Para financiar el déficit energético provocado por una política hidrocarburífera a nivel nacional y a nivel de la provincia del Chubut, que tal como lo previnimos cuando metimos aquel amparo con Hipólito Solari Irigoyen, con José Raúl Heredia, la política hidrocarburífera que propiciaba el kirchnerismo en los estamentos nacional y provincial nos iba a hacer perder el autoabastecimiento energético que habíamos alcanzado durante el gobierno del doctor Alfonsín. Y terminamos teniéndonos que endeudar para pagar la cuenta energética de importar energía por 10.000 millones de dólares por año. En ese marco es que se suscribieron esos endeudamientos con la prórroga de jurisdicción y la renuncia a los tribunales argentinos que vos comentás. Gracias. El número 3, ¿a quién le tocó? Paula Mamaní, ¿a quién elegís para la pregunta? Elijo al candidato Mena. Bien. Bueno, la pregunta tiene que ver con las potencias extranjeras que someten económicamente a nuestro país y en este caso específico la realización conjunta de maniobras militares de los marines yanquis en nuestras aguas. ¿Cuál es su posición? Y con respecto a eso también, ¿cuál es la posición de la operación en bases extranjeras, o sea que ya están en nuestro territorio, la instalación de bases extranjeras, bases militares extranjeras? Gracias. Respecto a la primera parte, yo creo que la colaboración internacional es lo que debe marcar las relaciones internacionales con cualquier país democrático con el que tengamos relaciones. Los operativos UNITAS, por ejemplo, u otros, lo que tienden es a capacitar
y a dotar de mayor equipamiento y profesionalismo a nuestras Fuerzas Armadas. Y en ese marco tenemos relaciones de colaboración con múltiples países, con Estados Unidos, con Brasil, con Chile, con Uruguay. Esa es la perspectiva de un país democrático y relacionado con el mundo, en el cual quienes obtenemos beneficios somos también nosotros y no tiene nada que ver con invasiones extranjeras ni nada que se le parezca. Lo prevé la Constitución dice que ese rol le cabe al Congreso y en ese marco me parece absolutamente normal y de mi parte lo aprobaría, como también lo han aprobado legisladores de nuestra provincia, por ejemplo, Juan Mario Páez del Frente para la Victoria, a quien realmente me parece acertado la forma en que votó. Respecto de la segunda parte de la presencia de bases extranjeras, no hay ningún proyecto ni ninguna propuesta del Gobierno Nacional de asentar bases extranjeras en Argentina. Es la primera vez que lo escucho. La que sí hay, que algunos sospechan o sostienen que es una base militar, es la que se asentó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Neuquén, en el marco de un acuerdo de colaboración con la República Popular China, que algunos sostienen que es un observatorio espacial y otros dicen que tiene finalidad militar. No me consta, pero creo que un legislador nacional debe indagar en el punto y debe establecer realmente o descartar la posibilidad de que sea una base militar. En principio vamos a darle la derecha y vamos a creer que no, que es una base realmente espacial, como se ha dicho cuando se firmó ese convenio. Gracias. Bueno, a Ricardo le voy a preguntar, hablando de los eslogans y de las cuestiones retóricas, él formó parte del gobierno de Mario Das Neves y de Martín Bussi, y vuelvo sobre la cuestión petrolera porque me parece central. En esos 4 contratos de renovación de las concesiones, con PAE, con Tecpetrol, con CAPSA, con YPF, se le eximió el pago del impuesto de sellos a cada una de esas operadoras. En el caso de PAE fue una exención, es decir, para que se entienda, se le perdonó el pago de $15 millones. Y así con otras. Yo lo que te pregunto es si compartís esas exenciones y en su caso, ¿por qué no alzaste tu voz cuando se celebraron esos contratos? Para no dispersar la pregunta, concretamente, ¿cuál fue la razón que tuvieron en cuenta para eximir ese impuesto? Teniendo en cuenta que los impuestos se eximen o para favorecer a los más necesitados o para promover alguna actividad. Teniendo en cuenta que no era precisamente que había que promover nada, porque a PAE le dieron el yacimiento más rico de la Argentina a 40 años, y que Bulgeroni no es precisamente un menesteroso, ¿cuál fue la razón por la cual le perdonaron $15 millones? Recuerdo la firma de los contratos, porque yo trabajaba en tribunales, no era funcionario en ese momento. No, estamos hablando de la firma de los contratos que se obtuvieron, de los contratos de renovación con PAE, que se firmaron con el apoyo, te recuerdo, de varios diputados del radicalismo que generaron una crisis de dicho partido que hasta hoy pegan los coletazos. Esta es la realidad, así que no puedo opinar. Ya hiciste la pregunta. No puedo opinar. No. Yo te digo que no estaba en funciones y no abono ninguna teoría de exhibición de impuestos a ninguna empresa. Tendrías que preguntárselo a Bussi, era secretario de Deportes y yo hacía peronismo como secretario de Deportes, ocupándome de lo que no había hecho el gobierno de Maestro ni el de Das Neves durante mucho tiempo. Yo no soy ni funcionario de Cambiemos. Gracias. Pero fuiste funcionario de Maestro. Fuiste funcionario de Maestro en una época en que quisieron traspasar la caja de jubilaciones a la nación. Una moción de orden. No, pero eso lo quiero aclarar. La caja de jubilaciones no se transfirió porque esta persona que está acá sentada, Maestro resistió los embates de Menem y soy el autor del artículo 76 de la Constitución Provincial que garantiza que la provincia debe manejar la caja de manera tal que si a alguien se le ocurriera transferirla tiene que reformar la Constitución, no basta ni una ley. Van a quedar 3 minutos para pregunté el cierre concretamente, final. ¿por qué le eximieron en tu gobierno a Tecpetrol, a CAPSA y a YPF? Formabas parte de ese gobierno, tenés responsabilidad política. Ya está, van a tener 3 minutos para el cierre, por respeto a todos. Queda la pregunta del número 5. ¿Quién tenía? Emilce Saavedra.
Bueno, yo más que una pregunta a un candidato, quería que escuchen lo que estoy por preguntar. Más que una pregunta a un solo candidato, yo quiero instar a todos mis pares candidatos a que firmen lo que había propuesto al principio, a pronunciarnos por la aparición con vida de Santiago Maldonado y de rechazo a las tropas extranjeras que permitió el Senado de la Nación. De hecho, lo traje acá escrito y los comprometo a que lo firmen. Bueno, con esto entonces, independientemente de quienes quieran firmar el compromiso, damos por cerrada la tanda de preguntas. Nos queda simplemente el cierre para que cada uno pueda exponer en 3 minutos finales lo que considere que necesita redondear. Para esto vamos a hacer el sorteo correspondiente para ver cuál es el orden en que se va a establecer esto. Bueno, yo creo que en una elección legislativa como esta, lo importante es merituar los hechos más allá de la retórica. Estamos plagados de prevenciones, de prejuicios, de cuestiones declamativas, pero los hechos son los que demuestran la orientación de una política. Aquí se ha hablado de compromiso social, de compromiso con el empleo y, como venía diciendo, en una década en donde la Argentina, no por mérito de la buena gobernanza, sino porque las materias primas que exporta este país en un esquema productivo que no fue cambiado, es decir, exportador de materias primas, fluyeron como nunca. Recordemos el petróleo a $140, recordemos la soja a más de $650 la tonelada. No fue posible ni diversificar la matriz productiva, ni dotar al país de una infraestructura acorde al siglo XXI, de transformar la realidad, de superar la desigualdad social. Por el contrario, terminamos con el 32,2% de pobreza, terminamos con una infraestructura devastada, terminamos con un sinnúmero de obras que solo servían para firmar acuerdos para hacer campaña, pero que ni siquiera se iniciaban, y las que se iniciaban se dejaban allí abandonadas, en un esquema que estaba claramente orientado pura y exclusivamente a ese esquema de corrupción con esas empresas que hoy vemos cómo estaban organizadas, el grupo Lázaro Báez, Electroingeniería y todas aquellas. Más allá de que me sirven, muchachos, esta es la realidad, y por esta razón el país no pudo superar su atraso, no pudo superar esa cuestión que nos lastima a todos, que es la desigualdad social y la falta de oportunidades para todos. Esto queda en evidencia cuando ahora vemos cómo algunos se rasgan las vestiduras. Hablaba Ricardo recién del camino de circunvalación y de la supuesta falta de interés del ministro Dietrich, que no es real, porque de hecho ha dicho que se va a incluir en el presupuesto 2019, y si fuera posible tener un proyecto, bueno, gracias, tener un proyecto, se va a hacer en el 2018, para lo cual se hizo el convenio con el Colegio de Ingenieros. Pero es llamativo la forma en que los que durante 12 años, o 14 años si consideramos el tiempo que vienen gobernando la provincia, no fueron capaces de hacerlo, ni de terminar la ciudad judicial, ni de terminar el Estadio del Centenario, ni de hacer el ASUD del Fontana, que ahora nos enteramos que tiene que hacerlo la Nación. Los que no fueron capaces de nada de eso, de las obras portuarias, que dejaron parada durante 4 años la obra del puerto de Comodoro, durante 10 años la autovía Radatili, durante 10 años la autovía Trelew-Madryn, los 2 muelles de Puerto Madryn, los que no hicieron la obra de gas para la cordillera, ahora quieren que en un año y medio, mañana en el 2018, hagamos el camino de circunvalación. Entonces, la propuesta está plasmada en hechos. Los 3 puertos en ejecución, el aeropuerto de Comodoro en ejecución, la obra de potenciación de los gasoductos de la cordillera adjudicada, inversiones en energía eólica por más de 1.500 millones de dólares, aportando 800 megas al sistema interconectado nacional. Esa es la realidad. Y la baja del índice de pobreza y la baja del índice de desempleo, y terminar con 4 años de recesión económica. Estamos derrapando en el final. Bueno, pero concedeme el tiempo por las interrupciones que tuve. Bueno, en principio agradecerle a todos los compañeros. Vamos a estar seguramente siempre
enfrentados con Gustavo en esta cuestión de cuáles son las formas de gobierno que nos convienen o no, pero te respeto como en lo personal y quiero también marcar la línea de la izquierda que la han mantenido en todos los gobiernos. Han estado en las luchas y a veces podemos diferir en cosas, pero les quiero reconocer a las tres la coherencia. Puntualmente estábamos hablando lo escuchaba Gustavo hablar del tema de los índices. Bueno, yo les voy a decir que cuando Néstor Kirchner accedió al país, habíamos bordeado el 23% de descuento. ¿Se acuerdan el 23% de desocupación? ¿Se acuerdan de los titulares de Riesgo País? Bueno, todo eso heredó Néstor Kirchner y cuando Cristina Kirchner entregó el gobierno habíamos bajado a 6 y pico en el nivel de desocupación. Los despidos en esta provincia se produjeron desde la asunción de este gobierno. Absolutamente. Los 5.000 en el petróleo, lo que pasó con PepsiCo, lo que pasó con la Guilford y que seguramente seguirá. Y los cierres indiscriminados de los comercios por la falta de consumo, porque hablamos mucho del gobierno del kirchnerismo. Bueno, en esos gobiernos se protegía a las mujeres, se las protegía con la jubilación de las amas de casa, se protegía a todos los niños hasta los 6 años de edad en una cuestión alimentaria esencial, porque es cuando se desarrolla el intelecto y la desigualdad que causa estar mal alimentado no se recupera ni con toda la plata del mundo. En ese mismo gobierno, se avanzó con políticas fantásticas como repatriar, como lo dije anteriormente, a los científicos, estos que hoy están en huelga, por algo debe ser, se los repatrió y terminamos con 2 satélites en el espacio. Claro, vino Macri y el tercero se lo cede a una empresa norteamericana haciendo saludo 1 y saludo 2. En ese gobierno hubo distribución de la riqueza, les guste o no les guste, hubo distribución de la riqueza. En ese gobierno no se reprimía. En este gobierno ya tenemos un desaparecido con las Fuerzas Armadas participando y reivindicados por la ministra Bullrich. Y no acuso ni a Gustavo ni a nadie porque sé que estás en las antípodas de este pensamiento, pero es la ministra de Seguridad de tu gobierno. Ricardo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tiempo para Gloria Sáez, 3 minutos. Para el cierre, quiero agradecer la presencia de todos y llamar a la población de Chubut, a los trabajadores, a los sectores populares a dar su vuelco, a dar su voto al Frente de Izquierda, al Partido Obrero. Estamos en un tiempo de ajuste profundizado por el gobierno de Cambiemos, que viene después de las elecciones a profundizarlo aún más con la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional. No tenemos garantías con los gobiernos con los partidos políticos como el Frente para la Victoria, el PJ, el Frente Renovador, que podamos hacer frente a esta reforma laboral, que podamos parar la reforma laboral, ya que durante estos 2 años de gobierno que ha tenido Mauricio Macri y que no tuvo la mayoría en el Congreso, los partidos políticos que se dicen opositores votaron más de 80 leyes antiobreras. El presupuesto ajustador, el pago a los fondos buitres, la modificación de la ley de ART, todo esto fue votado y acompañado por los partidos políticos como el Frente para la Victoria, el PJ, el Frente Renovador, que se dicen oposición. Lo único que les voy a decir es que los trabajadores tenemos que tener una alternativa política independiente y de organización. Este ajuste no solamente lo vamos a quebrar con más diputados del Frente de Izquierda, del Partido Obrero en el Congreso, que van a utilizar las vacas como tribuna y como denuncia de los negociados y como tribuna de todas las luchas obreras y populares, como hasta ahora lo está llevando. Chubut necesita legisladores de izquierda en el Congreso, sino que también tenemos que organizarnos y prepararnos para un plan de lucha y movilización para no parar un poco el ajuste, para
quebrar directamente el ajuste. Y aparte de eso, quiero decirles que exigimos con vida la aparición de Santiago, abajo la represión, abajo la impunidad, que se vaya Bullrich, que se vaya Nocetti. Esto tiene que esclarecerse. No podemos permitir que el brazo armado del Estado, que ahora hizo una escala violenta en la cordillera, se está preparando para reprimir a las luchas obreras y a las luchas populares cuando aparezca el ajuste. Gracias. Número 4, Emilce Saavedra, el cierre. Bueno, yo quería decir que firmaron 3 de los candidatos que tengo aquí en mi mesa, que había propuesto por lo de la aparición con vida de Santiago Maldonado y por el rechazo a la decisión del Senado sobre las tropas yanquis en nuestra provincia. Me hubiera gustado que lo explique Mena por qué no quiso firmar el pronunciamiento. Pero te lo dije, lo bueno, yo creo que hay que votar al MST porque nosotros somos los únicos que planteamos 3 ejes transversales a todas las temáticas, que es la cuestión de género, la cuestión ambiental y la cuestión social, que son temas que no están remarcados directamente por el resto de los candidatos del régimen, Frente para la Victoria, Cambiemos y Arcioni, el dasnevismo. Me parece que no lo tienen como ejes centrales, y esto quedó demostrado en que estos gobiernos ya gobernaron. Ya gobernó el Frente para la Victoria, está gobernando Cambiemos, está gobernando el dasnevismo en las provincias, y los resultados siguen siendo los mismos. La situación no ha cambiado en beneficio de los trabajadores, sino en beneficio de unos pocos. Entonces es hora de dar vuelta a la página, cambiar el libro y empezar a votar a la izquierda. Porque después de las elecciones este gobierno va a seguir atacando al bolsillo de los trabajadores. No es cierto que esto que dijo Ricardo de que su gobierno no reprimió, su gobierno reprimió, este gobierno sigue reprimiendo. Por eso me parece importante seguir votando a la izquierda, y propongo el voto al MST porque somos los que planteamos la unidad de la izquierda. Porque si queremos ser una verdadera opción de poder y de resistencia a este ajuste que está implementando el gobierno nacional y el provincial, tenemos que poder estar unidos y enfrentarlos unidos. Estamos en casi todos los ámbitos unidos, en las calles, en los sindicatos, y nos cuesta en lo político. Y planteamos esta unidad no solo por una cuestión electoral, no solo para ganar una banca. Yo me postulo no para enriquecerme de esto, sino verdaderamente para que las luchas lleguen al Congreso y se discuta lo que se tiene que discutir en beneficio de los trabajadores. Entonces, por eso propongo que votemos al MST, porque es la izquierda que propone la unidad para ser alternativa de poder para los trabajadores. Gracias. El turno de Paula Mamani. Yo creo que los presentes ya tienen decidido su voto. Lo que voy a proponer es, porque terminadas las elecciones los problemas van a seguir quedando, así que las propuestas del PTP se refieren a esto. ¿Qué vamos a hacer después de las elecciones? Convocamos a todo el pueblo chubutense a luchar en las calles y en las elecciones con un objetivo: pararle la mano a la política de hambre, entrega y represión de Macri, sin volver atrás, por una salida popular que haga realidad trabajo, techo, tierra para todo el pueblo y una patria libre de toda dominación extranjera, la patria nueva. Parar la importación de petróleo de Macri y Aranguren, basta de flexibilización laboral, despidos y tarifazos. Recuperemos nuestro petróleo con una YPF 100% estatal controlada por los trabajadores, anulando los contratos con las operadoras extranjeras como la de Cerro Dragón, de Pan American y otras, garantizando las fuentes de trabajo para todos los trabajadores y defendiendo a las pymes regionales, para defender nuestra provincia y defender nuestros recursos en Chubut, una provincia rica en petróleo, aluminio, pesca, lana, pero con miles de despidos y cierres de empresas. Petroleros, construcción, Guilford, Pepsi. Proponemos la ley de emergencia impositiva para que paguen más los que más tienen, como PAE, Aluar y los grandes terratenientes como Benetton, que saquean nuestras riquezas. Es por ello que seguimos bregando por la unidad de todo el pueblo chubutense en un gran frente de unidad chubutense, un frente popular y nacional, que tiene hoy como objetivo inmediato frenar la ofensiva contra los trabajadores, impulsando un paro nacional y multisectorial que le tuerza el brazo al ajuste, la entrega y la represión de Macri, haciendo realidad trabajo, techo, tierra para todos en una patria libre. Bueno, de esta manera damos cierre a esta jornada de debate. El agradecimiento para todos ustedes por el comportamiento, por el respeto que han expresado en todo momento.
ojalá que este sea el primero realmente para próximas instancias. El agradecimiento a los candidatos por haber estado aquí. Muchas gracias.